Desde los salones del reino de Haydn partieron los elegidos con armas del fuego eterno. Cada hoja, cada lanza, cada arco había sido forjado con acero carmesí, un mineral mágico difícil de trabajar para todos, salvo para la familia real. Los héroes portaban los llamados tesoros, armas destinadas no solo a combatir, sino a desafiar a las temidas bestias mágicas. Su destino era la montaña lunar, hogar de uno de los 4 reyes de las bestias mágicas, aquel que gobernaba las sombras del sur, Clévates, la luz de luna, señor de los ecos. Al pisar el territorio sagrado, la tierra tembló como si reconociera la afrenta. Desde los matorrales y hondonadas emergieron las bestias, voraces e infinitas. Devoraron los caballos, destrozaron las provisiones, cercaron a los hombres. Pero los elegidos resistieron, las armas carmesíes demostraron su poder, las criaturas cayeron bajo la danza del fuego encantado. Pero cuando alcanzaron la cima de la montaña, la esperanza se deshizo. Allí, aguardando como una estatua milenaria, estaba él. No emitió sonido alguno, no mostró hostilidad inmediata, no fue necesario. El ataque de los héroes fue simultáneo, coordinado, valiente, pero inútil. Las sombras se movieron antes que sus cuerpos. Uno a uno los valientes cayeron sin comprender cómo habían sido tocados por la muerte. Solo la heroína del grupo comprendió la verdad. Era la penumbra misma la que los eliminaba. Pero la revelación fue tardía. Ni el conocimiento ni el coraje bastaron. En el último latido del enfrentamiento, Clévates se mantuvo sereno. Observó los cuerpos, sintió el peso del tiempo. Hacía milenios que no veía a los homínidos. Eran distintos ahora, más complejos, más ruidosos, más peligrosos. Y así el antiguo decidió abandonar su montaña. Si los homínidos han evolucionado hasta convertirse en una amenaza, entonces él iría a conocerlos. El cielo se partió. Un instante antes de la destrucción, la capital dormía. Un instante después, el caos se propagó como una enfermedad súbita. Aquella criatura, envuelta en luz lunar y oscuridad líquida, descendió como un juicio ya dictado. Los responsables serían hallados y eliminados. Los guardianes del reino actuaron, las torres despertaron, las armas secretas fueron activadas. El orgullo de un reino milenario se alzó para proteger su existencia. Pero nada detuvo al rey de las bestias. El palacio ardía cuando el rey Haydn recibió la noticia. No pidió evacuación ni pidió ayuda, solo una única resolución grabada en su alma: proteger aquello que aún no debía apagarse. La forja ancestral, origen de las armas sagradas, ardía en las entrañas del castillo. El fuego que alguna vez dio vida al acero carmesí seguía vivo. Aquella llama no debía morir, ni siquiera la caída del reino debía alcanzar su resguardo. El monarca descendió a las profundidades, cerró con sus propias manos las puertas, encerró el calor de siglos en una tumba de piedra y fuego. Aquel acto no fue para preservar un arma, sino una posibilidad, un legado. Y entonces el cielo se partió, el techo fue arrancado como papel, y en su lugar descendió la presencia imponente de un dios sombrío. Clévates lo había encontrado. La sombra de la luna se posó sobre el último rey de Haydn y el juicio fue inmediato. Para la criatura, los homínidos ya no eran presencias lejanas, se habían convertido en una amenaza. Pero más allá del peligro surgía otra emoción, la duda. Un atisbo de curiosidad comenzaba a nacer en su interior, algo inusual en un ser forjado por las eras del silencio. Quería saber qué eran, qué los movía, qué esencia los definía. El juicio, sin embargo, no tardó. El cuerpo del monarca se desplomó y con su caída el linaje de los herreros sagrados pareció extinguirse. La capital se desmoronaba en ruinas ardientes mientras la figura del lobo descendía, satisfecha, silenciosa. La decisión ya estaba tomada, las tierras de los hombres serían purgadas, la creación de un ejército de bestias mágicas sería el siguiente paso, no quedaría traza alguna de la humanidad. Pero entre escombros algo quebró la secuencia del destino, un llanto, un sonido puro sin miedo. Un bebé lloraba entre escombros. Clévates se acercó. Junto al niño, un joven yacía moribundo, aferrado a la vida solo para cumplir con una última voluntad: proteger al recién nacido. Sus ojos, apagándose lentamente, no mostraron odio ni rencor, solo fe. Y en su último gesto ofreció su súplica al destructor mismo del reino. Deseaba salvar al bebé. La criatura no comprendió aquel acto, no era lógico, no era temor, era algo distinto, algo que no estaba escrito en su entendimiento. Clévates, que había reducido imperios, no pudo ignorar ese gesto. A sus ojos, la justicia era una línea recta. Todos los homínidos eran iguales. Crecerían, tomarían espadas, invadirían sus dominios y repetirían el ciclo de sangre. La eliminación era la única lógica.
pero el moribundo se sostuvo unos segundos más. En su agonía dejó una certeza sin palabras. Los recién nacidos no eligen dónde nacer, no heredan la culpa de quienes los predecen. Y por más que el mundo caiga, no todos merecen ser arrastrados con él. Aquel razonamiento no encajaba en la visión del rey de las bestias. Sin embargo, algo lo quebró. No fueron las palabras sino la convicción que las sostenían. El joven murió sin demostrar nada, pero con una esperanza, que aquel niño algún día demostraría lo que él no podía. Clébates se acercó y tomó al bebé, y por primera vez no destruyó. Se marchó en la dirección opuesta al fuego, llevándose al pequeño. El continente de Edosea era hogar de 5 pueblos, cada uno con sus orgullos, sus odios y su historia. Los Dawn, los más numerosos expertos en construcción y la guerra. Los Aug, un pueblo valeroso especializado en la cacería y la medicina. Los Slarda vivían junto al agua, expertos menesteres acuáticos, nado y navegación, pero odiaban convivir con los otros pueblos. Los Vent, bárbaros moradores de tierras agrestes, orgullosos de su fuerza individual, pero carecían de unión y liderazgo. Y los Haiden eran los guardianes de los secretos, maestros de la artesanía. Era un reino pequeño, lleno de montañas, pero eran los únicos capaces de forjar armas del mineral mágico con mana, y solo la familia real conocía el método de fabricación. Pero Edosea no era el mundo. Más allá, entre ruinas y mitos existían las tierras prohibidas, donde habitaban las bestias, y en sus tronos dormían los 4 reyes que obstruían el avance a las nuevas tierras. En la montaña lunar, Clébates se enfrentó al enigma de cuidar a un humano. Lo alimentó con magia, lo protegió con su sombra, pero entendió que un ser vivo no puede crecer solo con mana. Recordó a la heroína que lo había enfrentado. Su cuerpo aún reposaba sobre rocas. La revivió, no por compasión, sino por necesidad. Ella despertó en confusión, fue forzada a amamantar, pero no podía, no era madre. El lobo entonces comprendió que se necesitaba una nodriza, pero ninguna se acercaría a un monstruo. Fue así que cambió su forma, adoptó el cuerpo del joven caído, aquel que protegió al infante. Ahora su rostro era humano. Mientras tanto, en las cenizas del reino perdido, los primeros cañones llegaron. Un escuadrón del reino Dawn, liderado por el general Dorrel, analizaba los restos del trono. El objetivo era claro, apropiarse del secreto de la forja antes de que otros llegaran. En un campamento improvisado, la heroína confrontó al portador del niño. Las telas que envolvían al infante portaban el sello de la casa real. Ese niño no era un huérfano, era un heredero. Clébates comprendió la ironía. Había salvado al hijo del rey. Pero ese niño era más que sangre real, era una chispa. El rey de las bestias comprendió su propósito, no aniquilar a los homínidos, sino entenderlos, y si aquel niño representaba su esencia, lo moldearía a su imagen. El bebé sería rey, y él el ministro oculto que guiaría su ascenso desde las sombras. Pero la fantasía del destino fue irrumpida por la violencia. Sin aviso, el cuerpo disfrazado de Clébates fue derribado por un golpe certero. Unos bandidos lo habían alcanzado. Alicia también cayó, sin defensa, sin hechizo.